nuestro hermano Manuel, que hace posible esta plataforma de estudiar el libro de Marcos. Gracias a cada uno de los hermanos que hacen posible el tiempo para estar en esta plataforma y estudiar la palabra de nuestro Dios. Todos seamos bienvenidos y que nuestro Dios pues nos ayude en su palabra. Continuamos con el capítulo 3. Habíamos empezado el capítulo 3, versículo 1 al 6, donde Jesús sana a un hombre que tiene una mano seca. Los judíos quieren culpar a Jesús de violar el día sábado. Los judíos están buscando una manera para culpar a Jesús y destruirle. Y estaba muy pendiente de Jesús si sanaba el día sábado. Pero como vimos, Jesús sanó a este hombre y Jesús nunca violentó el día sábado. Ahora llegamos al capítulo 3, versículos 7 al 12, donde el versículo 7 y 8 nos presenta que una gran multitud seguía a Jesús. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea le siguió y también de Judea. Y el versículo 8 nos hace ver que estas multitudes venían de muchos lados, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, una gran multitud, que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. El relato empieza que grandes multitudes estaban siguiendo a Jesús. Grandes multitudes iban detrás de Jesús, seguían a Jesús, desde luego por diferentes motivos. Mateo nos informa, nos da una información que Jesús se retiró de ahí por los motivos de los judíos que estaban tramando contra él. En Mateo 12:15 dice, mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de ahí. Y muchos le siguieron y lo sanó a todos. Mateo nos da la información de que Jesús se retiró de ahí por el motivo que Jesús sabía lo que estaban planeando los judíos. Que Jesús percibió el complot de ellos y por eso se retiró de ahí para otro lugar. Siendo Jesús Dios omnipotente, hace este milagro y siendo omnisciente conoce los pensamientos de los hombres. Una de las cualidades de ser Dios es que es omnipotente y Jesús lo demostró al sanar a este hombre de la mano seca sin ni siquiera tocarlo, solamente hablar. Pero también Jesús es omnisciente, conoce los pensamientos, las intenciones de cada persona. Y Jesús sabía que ellos están tramando destruirle, por eso él se retira de ese lugar. Su retiro no se debió a miedo, sino a prudencia. Quiso prolongar su ministerio más tiempo. Desde luego, todo tenía un tiempo. Y Jesús tenía que cumplir el tiempo. Tenía que llevar a cabo la obra por la cual él había venido. No era momento de estar confrontando tan directamente, apenas empezando su ministerio. La gente en gran cantidad vino a Jesús de diferentes regiones lejanas, desde el sur, desde el norte, sobre la base de oír acerca de los milagros de Jesús. La gente oía de los milagros que Jesús hacía, milagros que eran reconocidos aún por los mismos enemigos. No eran milagros que quedaban en dudas, no. Eran milagros realmente que la gente los miraba y que la gente daba testimonio de ellos. Aún los enemigos no podían decir que eran fraudulentos. Esto, por más que su enseñanza le atraía a la gente. La popularidad de Jesús iba creciendo, pero, perdónenme, gracias. La popularidad de Jesús va creciendo,
pero no por un interés de realmente conocer quién es ese hombre. ¿Por qué está haciendo todo esto? Si es el Mesías. No, la gente oye que este hombre está haciendo milagro y la gente va a él por alguna enfermedad que ellos tengan o por alguna enfermedad que tengan sus amigos o su familia. Grandes multitudes seguían a Jesús, desde luego, por muchos motivos. La gente en multitudes le seguía por diferentes circunstancias. Le siguieron porque sanaba a los enfermos. Mucha gente siguió a Jesús porque Jesús sanaba enfermos. Miremos en Juan capítulo 6, versículo 2. Juan 6, 2 dice el apóstol Juan, y le seguían una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Aquí vemos grandes multitudes iban detrás de Jesús. Grandes multitudes seguían a Jesús. ¿Pero por qué? Ah, bueno, porque habían visto las señales que realizaban los enfermos. Y de esa manera ellos tenían un interés por sus enfermos, no por reconocer y escudriñar y saber por qué este hombre está haciendo estas cosas. Le buscaban intensamente. Si no le hallaban en un lugar, iban a otro lugar donde la gente escuchaba que Jesús andaba, la gente le seguía, no importaba la distancia, no le importaba. Ellos oían que Jesús estaba en un lugar y ellos iban corriendo, buscándole. Juan 6, 24 dice, por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a la barca y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Bueno, llegaban a un lugar, no estaban ahí, no estaba ahí Jesús, no estaban sus discípulos, la gente buscaba a Jesús donde estuviera y tomaban barcas, iban por el mar buscando a Jesús. ¿Había interés? Sí, pero un interés por los enfermos, un interés por comer. Otros le seguían por interés de la comida. Juan 6, 26, dice Juan capítulo 6, versículo 26, Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto mis señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Mucha gente le seguía, mucha gente le buscaba intensamente, pero por los motivos errados. Por motivos errados seguían a Jesús. Muchos porque sanara a los enfermos, otros porque habían comido muchas veces de los milagros que Jesús había hecho, de los panes y de los peces. Y mucha gente le siguió por ese interés. Y Jesús sabía los pensamientos, Jesús conocía sus intenciones y por eso Jesús le dice, ustedes me buscan no porque les interese ver las señales y ver si realmente soy el Mesías, si soy el Cristo, sino porque han comido y se han saciado. Y desde ese momento mucha gente ya no le seguía, se ofendieron por lo que Jesús les había dicho. En Juan 14:25, Juan 14:25 dice, grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo, mucha gente está detrás de Jesús, pero Jesús sabe sus intenciones. Jesús sabe que mucha de esa gente no está comprometida a seguirlo. No quiere compromiso. Quieren seguirle, bueno, porque sana a los enfermos, bueno, porque cuando nos agarra la noche podemos comer. Jesús conoce sus pensamientos y por eso Jesús se detiene y le hace ver a la multitud que tienen un compromiso. Seguir a Jesús requiere un compromiso. Jesús sabe que mucha de esa multitud no le siguen porque creen en él sinceramente y honestamente, sino por intereses materiales, intereses físicos. Y por eso Jesús se detiene y les hace ver que si le quieren seguir, que si quieren ir tras él, tienen que hacerlo con un compromiso. Lo hacían por cierto interés. Por eso Jesús les hace ver
que si quieren seguirle, hay un compromiso para seguir. Ustedes quieren andar detrás de mí, ustedes quieren seguirme, hay un compromiso para poderme seguir. Por eso le dice en Lucas 14, 26 y 27, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora Jesús se detiene y le dice, bueno, ustedes quieren seguirme, ustedes quieren acompañarme, ustedes quieren andar detrás de mí. Hay un compromiso. Tienen que estar dispuestos a dejar padre, madre, mujer, hijos, hermanas y hermanas, y aún hasta su propia vida. Para poder seguirme, para poder ser discípulo mío, para ser alumno mío, hay un compromiso. ¿Están dispuestos? Dice el versículo 27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús les hace ver que tienen que estar dispuestos a morir. Tienen que estar dispuestos a morir por su causa. Si su vida es más importante, no pueden ser mi discípulo, no me pueden seguir. Hay hermanos y hay personas que creen que el cargar la cruz es un problema que alguien tiene. Por ejemplo, si yo tengo un hijo que es malandro, es ladrón, o es drogadicto, o es borracho, hay hermanos que dicen, esa es su cruz que tiene que cargar. No, a eso no se está refiriendo Jesús. La cruz es aquí estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y si esa multitud que le está siguiendo no está dispuesta a comprometerse con Jesús, de nada le va a servir. Por eso el seguir a Jesús tiene un compromiso. Seguir a Jesús requiere compromiso serio y debemos ver si queremos pagar ese costo de seguir, si queremos pagar ese precio de seguir. Tenemos que calcular si realmente queremos pagar ese precio, si vamos a cumplir con ese precio de seguir. En Lucas 9, versículos 57 al 62, Jesús se encuentra con otro grupo. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, Jesús va por un camino, ahí está un hombre, y este hombre se ofrece a seguir a Jesús. Sale de él y le dice, Señor, yo te voy a seguir. A donde tú vayas, yo voy a ir contigo. Bueno, la respuesta de Jesús, 58. Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Pareciera que la respuesta de Jesús como que no concordara con lo que este hombre está diciéndole, pero Jesús sabía sus intenciones y Jesús le hace ver que hay un compromiso para seguir, un compromiso de estar dispuesto hasta posiblemente de dormir en la calle por Jesús. Porque Jesús no va a llevarlo a un hotel a dormir de lujo, con aire acondicionado y todas las comodidades. No. Ah, ¿me vas a seguir? Muy bien. Pero si me vas a seguir, tú tienes que entender que muchas veces nosotros dormimos en el suelo. Nosotros dormimos afuera. ¿Estás dispuesto a pagar ese costo? 59. Dice, a otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Otro que ve Jesús, ahora Jesús lo invita a este hombre. Lo invita y le dice, sígueme. Bueno, este hombre no dice no, pero dice, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Bueno, hay varios comentarios en cuanto a este punto. Algunos creen que su padre estaba en agonía, todavía no había muerto, y que este hombre quería estar ahí hasta que su padre muriera. ¿Cuándo podía morir? Bueno,
Alguien en agonía, no sabemos. Puede morir al día siguiente, puede pasar semanas, puede pasar meses, no lo sabemos. Otros, desde luego, bueno, si el padre ya murió, sabemos que los funerales de los judíos no es como nosotros. Hoy muere un familiar, hoy lo velamos, mañana lo enterramos. Entre los judíos no era así. Entre los judíos hasta pasaban una semana en esas velas, en esos entierros con sus familiares. Entonces, imagínense a Jesús esperando a este hombre que enterrara a su padre una semana. Allí Jesús esperándolo, ¿no? Jesús le responde, mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Si no estás dispuesto a dejar padre, madre, hijo, no me puedes seguir. Si tú estás poniendo primero a tu padre, no me puedes seguir, le dice Jesús. No puedes ser mi discípulo. Versículo 61. También a otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Otro se ofrece. Le dice, yo te voy a seguir, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Aquí está otro, pero él quiere despedirse. Pero recordemos que las despedidas de los judíos no son como las nuestras. Nosotros simplemente nos saludamos, nos vemos y ya. No, las despedidas de los judíos eran semanas también. Se despedían de todos. Y eso pasaba semanas, días. Jesús no iba a estar esperando días para que este hombre se despidiera de los de su casa. Por eso le dicen el 62. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mira en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Si ustedes van a poner primero las cosas de la tierra, no pueden ser mis discípulos. Ustedes tienen que poner primero a Dios. Tienen que poner primero el reino de Dios. Entonces aquí vemos que muchos quieren seguir a Jesús, pero sin comprometerse. Muchas veces queremos seguir a Jesús, pero no queremos comprometernos con Él. El seguir a Jesús requiere un compromiso muy serio, por el cual tenemos que pensar bien el cálculo, el precio de seguir a Jesús. Si no estamos dispuestos, hermanos, a pagar ese precio, ese valor, no vamos a poder seguir. No vamos a poder ser sus discípulos. Jesús pide una barca. En Marcos capítulo 3, versículo 9, Marcos 3:9 dice, y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud para que no le oprimiera. Mateo nos revela que Jesús se fue de allí, como decíamos, por las intenciones que los fariseos tenían. En Marcos 12:15 dice, mas Jesús sabiéndolo se retiró de ahí y muchos le siguieron y lo sanó. Jesús se retira de ese lugar por las intenciones que ellos tenían. ¿Cuál era la intención? Destruirle. En Marcos 12, versículo 14, Marcos 12:14 dice, pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruir. El propósito de los judíos era destruir a Jesús. Y por eso él se retira de ese lugar. Jesús sanó a muchos. Por eso mucha gente le seguía. En Marcos 3, versículo 10, dice, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se la echaban encima para tocarle. Mucho, fíjese, de estos milagros, la gente se le tiraba encima. Muchos de estos que estaban afligidos, que tenían, se echaban encima de Jesús para tocarle y así sanarle. Como recordemos a aquella mujer con el flujo de sangre, que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sanaré. Y lo hizo. Pues muchos también
así lo hacían. Versículo 11. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Muchas de las enfermedades eran enfermedades naturales, pero muchas de esas enfermedades eran porque tenían demonios. Muchas de esas enfermedades eran por los demonios que las personas tenían en su cuerpo físico, por la posesión demoníaca que había en ese momento. Jesús vino a sanar y llevar nuestras enfermedades. Eso demostraba que era el Mesías. ¿Por qué Jesús sanó? ¿Por qué Jesús llevó nuestras enfermedades? Porque eso demostraba que Él era el Mesías. El sanar a alguien estaba demostrando que era el Mesías. En Isaías hay una profecía. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. La profecía de Isaías decía que Él iba a llevar nuestras enfermedades, cargando con nuestros dolores. Por eso cuando Jesús sanó, de esa manera Él está demostrando que Él es el Mesías. En Mateo 8, versículos 14 y 17, vemos claramente esto. Mateo 8, 14, 17 dice, al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Cuando regresa, Jesús llega a la casa de Pedro y en la casa de Pedro está la suegra de él, porque desde luego Pedro era casado. Está la suegra de Pedro. Esta está enferma, está con fiebre. La fiebre la tiene tumbada en la cama. Dice el versículo 15. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le serví. Cuando Jesús la vio, Jesús la tocó y la fiebre se le quitó a la suegra de Pedro. Ella se levantó y ahora le está sirviendo como que no había tenido esta enfermedad. Versículo 16. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra. Sanó a todos los que estaban enfermos. Esto es interesante. Nadie se quedó en ese momento sin ser sanado. Todos los que le llevaron, Jesús lo sanó. Versículo 17. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestra flaqueza y llevó nuestras enfermedades. Y aquí está. ¿Cuál fue el propósito? Para que se cumpliera lo que se había dicho por medio del profeta Isaías. Él mismo tomó nuestra flaqueza, llevó nuestras enfermedades, quitó nuestras enfermedades. ¿Cómo las quitó? Cuando sanó a todos los que estaban enfermos, ya sea por enfermedades normales o por enfermedades que los demonios les hacían padecer. Y es interesante esto, hermano, porque este es uno de los ejemplos más claros para que nosotros podamos entender también el punto de cómo Cristo llevó nuestros pecados. Porque muchos creen que Cristo llevó nuestros pecados porque todos los pecados se les transfirieron a Él en la cruz, lo cual es un error. Porque si vamos a tomar también esa postura, entonces tendremos que tomar la postura de que Cristo llevó nuestras enfermedades cuando se le pasaban a Él. O sea, Él sanaba a alguien y la enfermedad se le pasaba a Él, pero eso no lo vemos. Así como llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros pecados. Él llevó las enfermedades. Al quitar las enfermedades de las personas que estaban afectadas de esas enfermedades.
Las enfermedades no se les transmitieron a nuestro Señor Jesucristo. Jesús anduvo haciendo bien a todos. En Hechos, el capítulo 10, versículo 37 y 38, dice la Escritura: vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que Juan predicó. Ustedes saben, ustedes han oído todo lo que pasó en toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que Juan predicó. Versículo 38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús anduvo haciendo el bien. Jesús anduvo sanando a todos, porque eso demostraba que él era el Mesías, que él era el enviado. Y que si los judíos hubieran escudriñado, pues hubieran entendido que él era el Mesías. Jesús sanó para demostrar que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado. Pero como los judíos fueron duros de corazón, no escudriñaron las escrituras, entonces no comprendieron los milagros que Jesús hacía. Nosotros no debemos de cansarnos de hacer el bien siempre. Jesús vino aquí en la tierra, anduvo haciendo el bien. Nosotros también debemos de hacer el bien. En Gálatas, capítulo 6, versículos 9 al 10, dice: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Versículo 10. Así que entonces hagamos bien a todo, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Es nuestra responsabilidad, hermano, que hagamos el bien. Siempre que tengamos la oportunidad, pues que podamos hacer el bien. Y especialmente, primordialmente, primeramente a la familia de la fe, a nuestros hermanos. Tenemos que hacer el bien. Siempre que tengamos oportunidad, y más a la familia de la fe, nuestros hermanos, debemos de hacer el bien, ya que de esa manera demostramos el amor de Dios. Cuando nosotros ayudamos a nuestros hermanos, estamos demostrando el amor de Dios en nosotros. En Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice el apóstol Juan: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El amor principalmente y primeramente empezó en Dios. Él envió a su Hijo. Él puso su vida. Y ahora nosotros debemos de imitarle. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Fíjese, cuando ayudamos, hermano, nosotros estamos demostrando el amor de Dios. Cuando cerramos el corazón contra nuestro hermano, entonces no estamos demostrando el amor de Dios. Por eso él hace la pregunta: ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en mí si veo la necesidad de mi hermano y puedo ayudarle y tengo la oportunidad de ayudarle, pero no lo hago? Recordemos que cuando ayudamos a nuestros hermanos es como que se lo estuviéramos haciendo a Jesús en persona. Jesús lo va a reclamar. Si yo ayudo a mi hermano, bueno, Jesús en aquel día lo va a reclamar como que fue a él. En Mateo 25, versículo 35 al 40, dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
Fui forastero y me recibiste. Versículo 36. Estaba desnudo y me vestiste. Estaba enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? 38. ¿Cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O cuando desnudo y te vestimos? 39. ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? ¿Cuándo fue eso, Señor? Si yo viví 2000 años después de ti, yo no recuerdo haberte visto y haber hecho eso por ti. Bueno, la respuesta de Jesús es clara y contundente. Y dice, respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Le dice Jesús, no a mí en persona, pero sí a través de mis discípulos. Cuando ayudamos a alguien, hermanos, de la familia de la fe, entonces Jesús en aquel día nos va a premiar por eso. Y si no lo hacemos de la misma manera, Jesús lo va a reclamar como que no lo hicimos. Porque usted puede ver a los de la izquierda. Jesús lo mismo le va a decir. Me viste desnudo, no me vestiste. Estuve enfermo, no me visitaste. Y aquellos también van a responder, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos? Bueno, cuando no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí no lo hiciste. Tenemos que hacer el bien siempre, que tengamos la oportunidad de hacerlo. Si podemos, pues hagámoslo. Lógico que si no podemos, Dios no nos va a reclamar por algo que no podamos. Dios nos hizo un pueblo para hacer buenas obras. En Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2:14. Dice Pablo al joven Tito, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Tenemos que hacer las obras que Dios nos manda a través de su palabra. Para eso Él nos escogió. Él nos hizo un pueblo que es posesión de Él. Pueblo celoso de buenas obras, la obra que Dios nos manda a través de su palabra. Seamos ese pueblo que Dios desea para cumplir su propósito aquí en la tierra. Sanó a muchos que tenían demonios. En Marcos 3, versículo 11, Marcos 3:11, dice, y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Es interesante cómo estos demonios, que aunque eran malos, con mucha fuerza, siempre reconocían quién era y confesaba quién era Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Lo que los judíos no querían confesar, lo que los judíos no querían entender. Los demonios sí lo hacían. Los demonios reconocían a Jesús. En Marcos capítulo 1, versículo 34, Marcos 1:34 dice, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Dice, Jesús no se lo permitía, pero ellos lo hacían. Muchos no lo hacían porque Jesús no se los permitía, pero aquellos, algunos lo hacían, sabían quién era Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. En Lucas 4:41 dice, también de muchos salían demonios
gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndoles no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Salían los demonios y decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les reprendía, les callaba para que ellos no siguieran diciendo. Marcos 5, versículo 7, y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Esta legión que estaba en este hombre, gritando a gran voz, ¿qué tengo que ver yo contigo, Jesús? Pero fíjese, Hijo del Dios Altísimo. Los judíos sabían quién era ese hombre. Los demonios, perdón, sabían quién era ese hombre. Sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Era Dios. Los demonios, aunque son seres malos, pero reconocían y sabían quién era Jesús. Lo que lamentablemente no hicieron los judíos. Reconocerle a través de su milagro y el cumplimiento de las profecías, reconocer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo. Ellos no lo quisieron hacer por la dureza de su corazón, por su mente entenebrecida. Pero los demonios sí lo hicieron y lo publicaron, lo hacían público. Jesús les advirtió a los demonios que no revelaran su identidad, que no revelaran su identidad, lo que era Jesús. En Marcos 3:12 dice, y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Jesús les hacía ver con insistencia, les advertía que no revelaran la identidad de quién era él. Porque todavía no era tiempo para eso. Todavía no era el tiempo para revelar la identidad del Mesías. No convenía al plan de Dios que la verdadera identidad Jesús de Nazaret se publicara mucho todavía, y menos de parte de demonios. Ellos no habían de ser heraldos de su mesianidad. No eran los demonios los que tenían que confesar y publicar abiertamente que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías. Eso nos toca a nosotros. Eso le tocaba a los judíos, eso le tocaba a los discípulos, no a los demonios. Por eso Jesús les reprendió o censuró fuertemente a ellos, porque no les tocaba a ellos. En Marcos 1:25, Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. A otro demonio. Jesús le dice, cállate y sal de él, porque no era el trabajo de los demonios dar a conocer quién era Jesús. No era ellos. Recordemos que de la misma manera Jesús le hizo ver a su madre esto. En la boda de Canaán, en Juan capítulo 2, versículo 3 y 4, se acaba el vino, se acaba el jugo y dice el versículo 3. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. La madre va a Jesús y le dice, mira hijo, ya se acabó el vino, ya no tienen vino. Jesús le responde. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no es el tiempo para que yo comience a hacer mis milagros y a demostrar que soy el Mesías. Todavía no era el tiempo. Y bueno, después Jesús hace el milagro. Y es, dice Juan, el primer milagro que hizo Jesús en su ministerio, cuando convirtió el agua en vino. Iba a llegar el tiempo para que las personas reconocieran y dieran cuenta quién era Jesús. No el hijo del carpintero, como mucha gente lo creía, como sus mismos hermanos también muchas veces lo hacían así. Muchos lo miraban como el hijo del carpintero, como el hijo de María y con sus hermanos. Sino el Mesías,
el Hijo de Dios, Dios mismo, que le reconociera como qué es lo que él a él. Conclusión, hermanos. Miles, multitudes seguían a Jesús por diferentes motivos. Pero Jesús les hace ver que si quieren seguirle, tienen que pagar un costo. Si queremos seguir a Jesús, hay un compromiso serio, hermano, que tenemos que estar dispuestos a pagar si queremos realmente seguir a Jesús. Nosotros debemos de seguir a Jesús, pero debemos estar dispuestos a seguirle y pagar el costo, el precio de seguir. Jesús sanó a muchos enfermos. Jesús siempre anduvo sanando y ayudando. Eso demostraba que él era el Cristo. Él era el Mesías. Él era el enviado. Nosotros debemos estar siempre dispuestos cuando tengamos la oportunidad a hacer el bien. Los demonios sabían quién era Jesús. Lamentablemente los judíos, por la dureza de su corazón, no lo reconocieron y no le confesaron. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué quiero seguir a Jesús? ¿O por qué estoy siguiendo a Jesús? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio que Él me pone para poderle seguir y hacer su voluntad? ¿O sigo a Jesús por algún otro motivo? ¿Queremos realmente compromiso o solamente comprometernos? Porque muchos no queremos compromiso, solamente comprometernos, pero de lejos. Y se cuenta la historia de la gallina y el cerdito. La gallina le dice al cerdito, cerdito, tengo una idea. Qué bien, le dijo el cerdito. ¿Qué ideas tiene? Quiero poner un restaurante. Oh, qué bien. Y quiero que tú seas mi socio. Qué bueno que me tomas en cuenta, gallina. ¿Y cómo se va a llamar? Bueno, todavía el restaurante, el nombre, pues no lo tengo. Pero quiero vender huevo con jamón. Y le dijo el cerdito, no me parece la idea. No me parece la idea, porque para hacer huevo con jamón, yo tengo que poner mi vida. Tú solo vas a poner el huevo. Y esa es la realidad. Muchas veces no queremos compromiso. Queremos comprometernos. La gallina estaba comprometida, pero el cerdito es el que iba a poner su vida. Jesús no quiere eso, hermano. Dios nos bendiga.